capítulo 12. Vamos a leer el versos 28 al 37. Marcos, capítulo 12. Vamos a estar leyendo versos, como dije, 28 al 37. Dice así la palabra del Señor. Uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Y al ver lo bien que Jesús les había contestado, le preguntó: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? El más importante es: oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Contestó Jesús: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Bien dicho, maestro, respondió el hombre. Tienes razón al decir que Dios es uno solo y que no hay otro fuera de él. Amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Al ver Jesús que había respondido con inteligencia, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y desde entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Mientras enseñaba en el templo, Jesús les propuso: ¿cómo es que los maestros de la ley dicen que el Cristo es hijo de David? David mismo, hablando por el Espíritu Santo, declaró: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si David mismo lo llama Señor, ¿cómo puede ser su hijo? La muchedumbre lo escuchaba con agrado. El Señor bendiga su palabra. Oremos. Señor nuestro Dios, bendice tu palabra. Tus palabras, Señor, son espíritu y son vida. Que el mismo espíritu que inspiró esta palabra esté ahora con nosotros, iluminándola, haciéndola viva en nuestros corazones, implantándola en nuestras mentes, para que podamos guardarla, meditar en ella, recordarla y ponerla por obra, para que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Hay una canción que hizo muy famoso a Frank Sinatra, My Way. Y yo tengo la versión en español, cantada por Rafael, A mi manera. Es algo así. El final se acerca ya, lo esperaré serenamente. Ya ves que yo he sido así
te lo diré sinceramente. Viví la inmensidad sin conocer jamás fronteras, y bien sin descansar a mi manera. Y la última frase dice, tal vez lloré, o tal vez reí, tal vez gané, o tal vez perdí. Ahora sé que fui feliz, que si lloré, también amé. Puedo vivir hasta el final a mi manera. I did it my way. Bueno, ¿saben algo? Esta canción plantea una pregunta muy interesante. ¿Cuál es el principio fundamental? ¿Cuál es la razón fundamental por la que uno puede vivir una vida que valga la pena vivir? Una vida que uno pueda llegar al final, como dice el autor de esta canción, el final se acerca ya. Lo esperaré serenamente. El mensaje de esta canción es, yo he vivido una vida que valió la pena vivir. Yo he vivido una vida en la que yo he tenido satisfacción de vivir. Yo he vivido una vida que ha tenido significado, si no para otros, para mí. Yo he vivido una vida digna de ser vivida, porque la viví a mi manera. Porque la viví como yo quise. Porque hice lo que yo quise hacer. Y en ningún momento renuncié a ninguna satisfacción personal. Hermanos, ¿creen ustedes que ese es el principio fundamental por el cual vale la pena vivir? ¿Cuál es la cosa más importante en la vida? ¿Cuál es la cosa por la cual nosotros realmente podemos vivir y morir y llegar al final de nuestras vidas y mirar atrás y decir, yo viví una vida de acuerdo a este principio, yo viví una vida de acuerdo a este ideal y la viví toda así y valió la pena vivirla y estoy satisfecho de haber vivido? Algunos piensan que ser feliz es lo más importante. Es el principio fundamental por el cual debemos vivir nuestras vidas. You gotta be happy. Lo vimos en la cultura popular. As long as you're happy, as long as that makes you happy, con tal que eso te haga feliz y no le estés haciendo daño a otro, power to you. Vive así. Pero ¿será eso cierto? Porque esa es exactamente la pregunta que este estudioso de la ley le hizo al Señor. Cuando este maestro de la ley llegó delante del Señor y le dijo, Maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento? Bueno, esta discusión no es solamente una discusión teológica. Esto no es una discusión académica. Esto no es solamente una discusión de religión, ¿verdad? Para el judío, la ley de Dios regulaba todos los aspectos de su vida. Lo que él hacía en la mañana, lo que él hacía durante el día, lo que él comía, lo que él no podía comer, cómo tenía que preparar su comida. La ley de Dios regulaba su intimidad con su esposa.
La ley de Dios significaba para el judío, regulaba para el judío todos los aspectos de su vida. Cuando este hombre llega y le pregunta al Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? Él no está simplemente preguntando, ok, de la lista de mandamientos, dígame cuál es el que yo puedo obedecer y olvidarme de todos los demás. No. Este es un hombre piadoso. La pregunta que él está haciendo es, de toda esta ley de Dios, de todos estos principios de Dios, de toda la revelación de Dios que hemos recibido, que regula cada aspecto de nuestras vidas, de nuestra existencia, ¿cuál es el principio fundamental por el cual debemos vivir? Y Jesús le dice, este es el principio fundamental. Este es el mandamiento más importante. Esto es el asunto más importante de la vida. Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo lo amarás como a ti mismo. Amar a Dios. Los que estudiaron el catecismo cuando eran niños, ¿sí? ¿Qué dicen los mandamientos? ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios. Pero ¿en qué consiste amar a Dios? ¿Cómo podemos nosotros amar a Dios si Dios no está aquí para darle regalo de Navidad? ¿Cómo podemos nosotros amar a Dios a quien no vemos? A quien no vemos en la mañana cuando nos levantamos, a quien no le podemos traer un regalo el día de su cumpleaños. ¿En qué consiste este principio de amar a Dios? Déjame decirte algo, mi hermano. Amar a Dios no es tener un sentimiento así, un fuzzy feeling, un sentimiento así cariñosito, medio romántico por Dios. El amor de la Biblia no es amor emocional. El amor en la Biblia es un amor demostrado y vivido con acciones. Es amor en acción. ¿En qué consiste amar a Dios? Bueno, el Señor nos lo dijo. San Juan, capítulo 14, verso 15. Si me amáis, ¿qué? Si me amáis, guardad mis mandamientos. El verso 23 y 24, Jesús dice, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Pero el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Más adelante en el capítulo 15 de San Juan, el Señor dice, así como el Padre me ha amado, así también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿En qué consiste amar a Dios? En guardar. Bueno, guardar la palabra del Señor, guardar los mandamientos del Señor, no es agarrar la Biblia y meterla en un gavetero. Eso no es guardar la palabra del Señor. Sí, yo sé que la palabra del Señor está muy bien guardada en la casa de muchos cristianos.
Pero guardar los mandamientos del Señor es atesorar la palabra del Señor en nuestro corazón para vivir en obediencia a Él. Eso es guardar la palabra del Señor. El salmista lo dice en el Salmo 119 cuando dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Sí, mi hermano. Guardar la palabra, amar a Dios, es guardar su palabra, es atesorar su palabra para ponerla por obra, para vivir obedeciéndola. El Señor, cuando le dijo a este maestro de la ley, este es el primer gran mandamiento, estaba citando Deuteronomio capítulo 6. Sí, Deuteronomio 6, capítulo 4, ahí lo pueden buscar. Oye, Israel, el Señor tu Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu alma. Y luego, ¿qué dice? Y estas palabras que yo te doy hoy, estos mandamientos que yo te doy hoy, los atarás en tu frente. Hermano, atar en la frente no es ponerse una Biblia con un trapo. No, mi hermano. Atar en la frente es: estos mandamientos estarán en tu mente. Los guardarás en tu mente. Y en tus manos. ¿Qué es? ¿Amarrarse la Biblia en la mano? No. Todo lo que tú hagas lo vas a hacer de acuerdo a estos mandamientos. Y estarán en los dinteles de tu puerta. Tampoco es pegar un pedacito de la Biblia en la puerta. Cuando tú entras, todo lo que tú haces allá afuera tiene que estar regulado por estos mandamientos, por esta palabra. Y cuando tú entras a tu casa, toda tu vida, todo lo que sucede dentro de tu casa tiene que ser en obediencia a esta palabra. Y se las repetirás a tus hijos. Oh Israel, cuídate cuando entres en la tierra que el Señor te da y habites en casas que no edificaste y comas de viñas que no plantaste. Cuídate de hacer de acuerdo a esta palabra. Cuídate de obedecer todos mis mandamientos y todos mis estatutos. Porque el Señor Jehová es Dios fiel, que guarda el pacto de los que le temen, de los que le aman y guardan sus mandamientos. Amar a Dios, mi hermano, es atesorar su palabra en nuestro corazón y obedecerla. Hay algo más, hermano. Amar a Dios es darle el primer lugar en nuestras vidas. ¿Sí? El Señor dijo: cualquiera que ama a padre o madre o hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El apóstol Juan nos dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque aquel que ama al mundo, dice, el amor del Padre no está en él. Amar a Dios es darle el primer lugar en nuestras vidas. Génesis capítulo 22, el Señor probó una vez más a Abraham, y él dijo: heme aquí. Y el Señor le dijo: toma a tu hijo, Isaac, tu único hijo que tú amas, y ofrécelo en sacrificio en el monte que yo te voy a mostrar. Hermanos, ¿quién es más importante en nuestras vidas? ¿Nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestra carrera o Dios? El segundo mandamiento:
dice el Señor, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, no se trata solamente de amar a Dios. Bueno, el apóstol Juan nos dice, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios, a quien no vemos, si no amamos a nuestro hermano, a nuestro prójimo, a quien estamos viendo? El segundo mandamiento está relacionado con el primero, de una manera que no podemos separar el uno del otro. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, yo le soy sincero, hay gente que es difícil amar. No crean que yo puedo amar a todo el mundo. Hay gente que es difícil amar. Pero amar no es tener un sentimiento así, cozy, medio fuzzy, medio bonito por el vecino. Eso no es amar al prójimo. El amor en la Biblia es amor en acción, no es un amor emocional. Fíjense, el Señor tuvo esta misma conversación con otra persona. Lucas capítulo 10. Un hombre llegó y le preguntó al Señor, Maestro, ¿qué debo hacer yo para heredar la vida eterna? El Señor le dice, ¿qué dice la ley? Y este hombre le contestó, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, y con toda tu mente, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor le dice, haz esto y vivirás. Y el hombre le pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Dice Jesús, buena pregunta. Un hombre iba por el camino entre Jerusalén y Jericó. Cuando llegaron unos bandidos y lo asaltaron. Y lo dejaron todo roto, todo sangriento, tirado junto al camino, lo dieron por muerto. Y luego pasó un sacerdote y siguió su camino. Y luego pasó un levita. Sí, el sacerdote es el pastor y el levita es el diácono. ¿Ok? El sacerdote es el pastor y el levita es el diácono. Y lo miró y siguió. Pero luego pasó un samaritano, un pagano. Y vio al hombre y lo auxilió. Le curó sus heridas. Lo tiró encima del burro. Y se lo llevó a la posada. Y sacó de su bolsillo 2 denarios. Y le dijo al dueño de la posada, cuida de este hombre. Y cuando yo regrese, hacemos la cuenta. Y si gastas más de esto, cuando yo regrese, te lo pagaré. Hermanos, ese es amar al prójimo. Amar al prójimo es amor en acción. Amar a nuestro prójimo es responder a la necesidad de nuestros hermanos. Amar al prójimo es responder, es atender a la necesidad de aquellos que necesitan nuestra ayuda. Y el maestro de la ley les dice, Señor Jesús, has respondido muy bien. Porque amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, es más importante. Ese es el principio fundamental de la vida. Es más importante que holocaustos y que sacrificios y que todo lo demás que nosotros podamos hacer en la vida. ¿Y qué le dijo Jesús?
No estás muy lejos del reino de los cielos. Estás cerca del reino de los cielos. Bueno, esta respuesta a mí me sorprende. Porque yo esperaba que Jesús le iba a decir, "Give me 5". Eso mismo que tú acá es, we are on the same page. Estamos de acuerdo. Bueno, el hombre le repitió verbalmente lo que Jesús había dicho. ¿No estaban de acuerdo? Allí, 100% en el principio fundamental de la vida y el mandamiento más importante delante de Dios. Bueno, este hombre estaba 100% de acuerdo con Jesús. Pero Jesús no le dice, "Good job. Estamos bien. Estamos en el mismo team. Estamos en el mismo equipo". ¿Fue eso lo que Jesús le dijo? No, le dijo, estás cerca. ¿Y sabe qué significa estar cerca? Que no está allí todavía. Estás cerca, pero no estás allí todavía. Estás cerca, pero estás por fuera todavía. Estás cerca, pero no estás adentro. Te falta poco, pero todavía te falta algo. ¿Y qué será? ¿Qué será lo que hace falta ahí? El Señor lo dice. El Señor le dice a los maestros de la ley, siguiente versículo. ¿De quién es hijo el Cristo? ¿De David? Y como David, si es hijo de David, como David por el Espíritu Santo le dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cómo es eso? ¿Cuál es la pregunta que el Señor está tirando aquí en el rodeo? ¿Cuál es la cuestión que Jesús está tirando aquí en el rodeo? La identidad del Mesías. ¿Quién es el Cristo? ¿Quién es el Señor? ¿Quién es este Señor? A quien Dios el Padre le dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Mano, ¿cuál es el más grande mandamiento? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y este maestro de la ley llegó cerca, pero le faltó algo. ¿Qué fue lo que le faltó? Le faltó la identidad del Señor a que hay que amar. ¿Quién es el Señor que hay que amar con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza y con toda nuestra alma y con toda nuestra mente? El Señor Jesús. Aquel a quien Dios el Padre le dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Hermanos, el Señor que nosotros tenemos que amar con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza. El Señor a quien nosotros tenemos que obedecer en todas las cosas que hacemos es el Señor Jesús. Y este hombre le faltó eso. Le faltó darse cuenta que el Señor a quien la Biblia nos manda a amar y a servir y a obedecer es el Señor Jesús. Hermanos, les voy a decir cuál es el principio fundamental de la vida. Les voy a decir cuál es la cosa más importante en la vida. No es ser feliz, no es tener familia, no es tener carrera,
No es tener una profesión, no es hacer las cosas a mi manera. No, ese no es el principio fundamental de la vida. Ese no es el principio por el cual vale la pena vivir y mirar hacia atrás y decir, yo viví la vida de acuerdo a este principio, por lo tanto viví una vida digna de ser vivida. No, mi hermano. ¿Sabe cuál es el principio fundamental de la vida? La razón de vivir. Lo más importante, amar al Señor Jesús y vivir obedeciéndole. El principio más importante de la vida es vivir amando y obedeciendo al Señor Jesús. Esa es una vida que vale la pena vivirla. Hermanos, hay cosas que yo he hecho y me han dado mucha satisfacción. Hay cosas que yo he hecho y me han traído mucha felicidad. Hay otras cosas que tal vez no logré todavía, que tal vez no voy a lograr. Pero si yo muriera esta noche, yo podría decir, he vivido una vida que valió la pena vivir. Porque he vivido amando y obedeciendo al Señor Jesús. No porque yo soy una gran persona, no porque tengo un gran corazón, no. Sino que en esto hemos conocido el amor. En que Él puso su vida por nosotros. Y por lo tanto, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y yo vivo amándole cada día, con mi mente, con mi alma, con mis fuerzas, con todo lo que yo soy, y obedeciéndole. Esa es una vida que vale la pena vivir. Oremos. Señor nuestro Dios, gracias por tu palabra. Esta es la cosa más importante en la vida. Amar a Jesús. Aquel que está exaltado, sentado a la diestra de Dios el Padre. Hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Amarle con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, servirle y obedecerle todos los días de nuestra vida, porque Él nos amó primero y se dio a sí mismo por nosotros. Este es el mayor, el más grande, el más importante de todos los mandamientos. Ayúdanos, Señor, a vivir obedeciéndolo. En el nombre de Jesús. Amén.
Bueno, pónganse en pie, vamos a cantar un himno más. Él es Jesús el Señor.